Buenas tardes a todos, gracias por estar. Sabemos que se hizo larga la jornada y seguimos trabajando ahora desde la compu. Lu, muchísimas gracias por la iniciativa. Esto fue mérito tuyo, fue un curso que ideó completamente Luciana y bueno, tratamos de acompañarla desde el comité porque estas cosas son válidas y siempre nos ayuda el intercambio entre los distintos especialistas y el pediatra clínico. Así que valoro y celebro lo que hiciste. Vamos a empezar hoy con, esta es la primera de las clases, se va a dar anemia en pediatría y no es una clase, sino que es una exposición donde me interrumpen en el momento que quieran. No sé si están habilitados los micrófonos, si cada uno se puede desactivar y activar, pero me pueden interrumpir y si no se animan a interrumpir, lo dejamos para el final a las preguntas, ¿sí? Traté de armar la charla en base a las consultas más frecuentes y a el motivo de derivación más frecuente por pediatría que vemos los hematólogos. Bueno, haciendo un poco de memoria y volviendo a los libros de anatomía, vamos a recordar que la médula ósea, el caracú del hueso, como le decimos a los padres para que entiendan, es el órgano de mayor tamaño, es el órgano hematopoyético primario y participa junto con el timo, los nódulos linfáticos y el resto de los tejidos linfáticos asociados a mucosa y el vaso en los procesos inmunes. Así que tiene una doble tarea en la formación, en la hematopoiesis y en la inmunología. Tiene un volumen total de 3.000 mililitros. Esto es un dato anecdótico, pero como para que entiendan el tamaño. Y la médula ósea activa, que es la médula ósea roja, en los niños es mayor que en los adultos. Ahí está. La actividad hematopoyética es distinta en la vida prenatal que fuera del útero. En la vida prenatal se realiza en saco vitelino, en hígado, en vaso, en ganglios, timo y finalmente es la médula ósea la que asume el comando de la hematopoiesis. Al nacer, la hematopoiesis se realiza en todos los huesos del cuerpo, cosa que después deja de ocurrir. A partir del 4.º año aparecen ya las células grasas que van reemplazando las células hematopoyéticas y a los 18 años se realiza en estos pocos huesos, ¿sí? Esto nos orienta también a por qué elegimos determinados huesos para hacer la punción aspirativa o la biopsia de médula ósea. Terminamos eligiendo siempre cresta ilíaca, póstero superior o esternón, que son los lugares que conservan médula ósea roja activa a toda edad, ¿sí? En adultos también. La mitad de la médula ósea es activa y la mitad de la médula ósea es inactiva. Esto es lo que ocurre normalmente en el adulto. Hay una relación célula-adipósito de 1:1. ¿Qué pasa cuando hablamos de hematopoiesis con patrón fetal? Significa que volvemos para atrás en la hematopoiesis y retoma o asume el control de la hematopoiesis aquellos órganos que lo habían hecho en la etapa fetal, el hígado, el vaso, los nódulos linfoides y también otro tipo de órganos puede asumirlo. Esto ocurre en estados patológicos únicamente. Bueno, antes que nada, y esto es importante porque como pediatras les va a servir mucho, tengan en cuenta cuándo catalogan a un paciente como anémico, ¿sí? Obviamente que en el consultorio del hematólogo nadie cuestiona una derivación y eso no va a ocurrir jamás, porque no corresponde de ninguna manera y nadie está tomando el examen a nadie. Pero para que ustedes lo sepan y no se alerten, tengan en cuenta que la anemia es la reducción de la masa globular y se mide por la disminución en la concentración de la hemoglobina. Decimos que un paciente tiene anemia cuando está por debajo de los 2 desvíos estándar de la media de la población normal para la hemoglobina. Entonces, ¿qué necesitamos para esto?
Y bueno, necesitamos conocer los valores normales, que en pediatría no son como después de los 18 años, que es el mismo valor para todos. En pediatría van modificándose. Así que ya vamos a ir a eso. Tengan en cuenta algo, el recién nacido nace policitémico. Tiene una hemoglobina de 16 gramos, ¿sí? Más menos 2. Este es el valor normal en el recién nacido porque responde a la hipoxia del microambiente uterino en el que está. Y por eso tiene una hemoglobina distinta a la del adulto, que es la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal va desapareciendo a lo largo del primer año de vida y no es más de un 1% en la vida adulta, ¿sí? Pero cuando el paciente nace en estas condiciones. Por eso el glóbulo rojo de un recién nacido no es el mismo, no tiene la misma composición que el glóbulo rojo de un adulto. Estudiar una anemia hereditaria en un recién nacido o en el primer año de vida es adelantarnos. No vamos a tener referencias como el glóbulo rojo del adulto. Entonces los resultados no van a poder referenciarse a valores normales. Al nacimiento cambia la oxigenación, se produce un balance en el hierro y la tasa de eritropoyesis varía, ¿sí? Al aumentar la saturación del oxígeno arterial, disminuye la eritropoyetina y con esto disminuye la eritropoyesis. En la médula ósea de un recién nacido tenemos 30% de eritroblastos. En la primera semana baja a un 10% de eritroblastos. Fíjense que la producción de glóbulos rojos desciende. Y en sangre periférica, donde veíamos eritroblastos, veíamos glóbulos rojos jóvenes, eso deja de ocurrir. En el recién nacido, en los primeros meses, es común ver esto, en el primer mes de vida, diría yo, ya después cambia rotundamente. Y si uno encuentra un eritroblasto en un niño de 6 años, no es normal, algo está pasando. Pero esto es lo que ocurre en el nacimiento. Esos valores altos empiezan a descender porque la eritropoyesis empieza a frenarse. Y se frena tanto que entre las 6 y las 8 semanas de vida es cuando llegamos al nadir fisiológico. Pero esto no es anemia, esto es fisiológico. Y es justamente el estímulo para que la eritropoyesis vuelva a funcionar. Entonces, la eritropoyetina empieza a censar que están faltando glóbulos rojos y aumenta, y con eso aumenta la hemoglobina. La médula ósea retoma la eritropoyesis. Entonces, es normal que entre las 6 y las 8 semanas de vida tengamos un paciente con 9,4 de hemoglobina, un valor que no es normal en ningún otro momento de la vida, ¿sí? Esto es para no alertar a un padre, porque no siempre uno entre los 2 y los 3 meses de vida saca laboratorio. En muchos casos no lo chequeamos a esto, no lo percibimos y el paciente es asintomático. Si uno por algún motivo, porque lo evalúa por fiebre o por lo que sea, toma un laboratorio y encuentra estos valores, se puede asustar o alertar al padre y en realidad está dentro de los valores normales. Esta tablita que asusta un poco porque son muchos valores, en realidad pueden focalizarse solamente en la columna de hemoglobina y ver cómo va variando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que finalmente llegamos a los 18 años, donde ahí todos tenemos el mismo valor. Pero mientras tanto va variando. Y entonces, como yo les decía, un paciente que nace policitémico, y esto es normal, va disminuyendo los valores de hemoglobina hasta que cae en el nadir fisiológico, que fíjense que en esta columna es el -2 desvíos estándar que les decía, a partir de lo cual, por debajo de esto, tenemos anemia, ¿sí? Entonces, esto es lo mínimo que se acepta como normal. Por debajo de esto estamos en anemia y esta es la media, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos a este valor mínimo es cuando se estimula la producción de glóbulos rojos y empieza a aumentar.
¿sí? Entonces, vamos a decir que hasta los 2 años 10,5 de hemoglobina es normal, por arriba de los 2 años tenemos que tener 11,5 para arriba, ¿sí? Eso es a grosso modo, para que se lleven ese concepto. Bueno, ¿cómo clasificamos las anemias? Se pueden clasificar desde el punto de vista funcional, que creo que el pediatra es lo que más le importa y más lo puede orientar, y desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Entonces, si pensamos en la clasificación desde el punto de vista fisiológico funcional, tenemos que dividir en 2 grandes grupos, en anemia regenerativa y arregenerativa. ¿Qué significa? Que en la regenerativa voy a tener una respuesta reticulocitaria aumentada. El reticulocito es el glóbulo rojo joven que aparece en sangre periférica cuando se produce alguna hemólisis o alguna pérdida de sangre que obliga a la médula a aumentar la producción de glóbulos rojos. Y entonces los termina mandando a sangre periférica antes de que maduren. El reticulocito es un glóbulo rojo que todavía no perdió ARN, que todavía no perdió, en algunos casos hasta se ven eritroblastos circulantes, que son glóbulos rojos nucleados, ¿sí? El glóbulo rojo maduro, por definición, no es una célula, porque perdió el núcleo, ¿sí? Ese es el glóbulo rojo maduro. Todo lo que veo antes es reticulocito, eritroblasto, son los precursores, que me hablan de una actividad hematopoyética aumentada. Esto es para compensar justamente la hemólisis o pérdidas. Cuando hablo de anemia arregenerativa, estoy diciendo que a pesar de que el paciente tiene anemia, no veo una respuesta reticulocitaria acorde. ¿Y por qué puede ser? Por todas estas causas. Puede ser una anemia carencial, nos está faltando hierro, ácido fólico, B12. Este es todo un tema y es un capítulo especial, sobre todo con las dietas, las nuevas dietas restrictivas y veganas que están haciendo las madres. Bueno, luego tenemos la infiltración de médula ósea. Las anemias aplásicas, sean hereditarias o adquiridas, son anemias arregenerativas, no funciona la médula. Las anemias por enfermedad de depósito, acá está ocupada la médula ósea y por eso vemos que no hay respuesta de glóbulos rojos, y esto pasa en la enfermedad de Gaucher, en el Niemann-Pick, en el Tay-Sachs, son las enfermedades de depósito más frecuentes, y cuando un paciente no explica su anemia porque tenga una carencia de hierro, tendríamos que empezar a pensar en otras causas, así como cuando el paciente tiene una carencia de hierro, le damos el hierro y no responde. Bueno, hay otra causa de fondo, puede ser una enfermedad malabsortiva no diagnosticada, puede ser parasitosis, o sea, siempre tenemos que pensar que hay algo que está explicando la situación y todavía no lo hemos descubierto, pero tener en mente que estas cosas existen y que son fáciles de diagnosticar es importante para no perder tiempo. Sabemos que estas enfermedades se diagnostican en un papel de filtro, igual que el screening neonatal. Por otro lado, las infecciones crónicas. En pediatría, la mayor causa de anemia es la infección crónica. La infección en general, crónica o aguda, perdón. Las infecciones generan anemia en los chicos y esto muchas veces justifica la anemia y es algo transitorio, ¿sí? Cuando es una infección aguda va a pasar, cuando es una infección crónica o una inflamación crónica, esto no va a recuperarse. Y ese es el caso de las colagenopatías. Y otra causa de anemia con falta de respuesta, porque hay bajo estímulo de eritropoyetina, es la insuficiencia renal crónica. Bueno, hasta ahí espero no haberlos mareado. Si hay alguna pregunta, si me quieren cortar antes de seguir con la clasificación morfológica, y después la charla es un poco más relajada porque hablamos más de clínica
y de cuestiones menos teóricas. Pero esto es para que ustedes se armen en su cabeza algún algoritmo para estudiar al paciente cuando viene con anemia. Primero, como les decía, cuestionarse si esto es anemia o es normal para la edad. Eso es fundamental. Por otro lado, pensar cuáles pueden ser las causas. Si le pedí reticulocitos al paciente, me voy a orientar en cuál de los dos grupos puede estar mi paciente, y si no, me oriento por el tamaño del glóbulo rojo. Y acá es donde la clasificación morfológica me ayuda. El tamaño del glóbulo rojo es lo que en el hemograma se informa como BCM, volumen corpuscular medio. Y esto define a la anemia en micro, normo o macrocítica, ¿sí? Cuando estudiamos anemia en pediatría, la mayoría es microcítica y la mayoría se debe a deficiencia de hierro. Y el otro diagnóstico diferencial más común a hacer es el síndrome talasémico o la anemia del Mediterráneo. En este caso, por lo general, tenemos algún antecedente familiar, si bien al ser una enfermedad que da pocos síntomas, muchas veces no se conoce que en la familia existe el gen de la talasemia y hay portadores talasémicos, ¿sí? Hay que diferenciar lo que es la talasemia mayor, que es un síndrome escandaloso y ahí nadie pasa desapercibido. Un talasémico mayor requiere transfusiones desde el primer año de vida. El portador talasémico o la talasemia menor, se conoce con cualquiera de esos nombres, en cambio es mucho más solapado. El paciente, al ser una anemia crónica, se acostumbra a vivir con un bajo nivel de glóbulos rojos que a él le alcanzan, no tiene manifestaciones de anemia, hace una vida completamente normal, es un paciente que puede ser jugador del Barcelona si se lo propone y si tiene habilidad, no le va a traer ninguna manifestación particular. Entonces, esos son los pacientes que no se diagnostican o que de repente cuando el pediatra ve el hemograma, ve que tiene un glóbulo rojo chiquito, informan microcitosis y lo primero a pensar es que le falta hierro, y entonces se insiste con el tratamiento con hierro en pacientes que nunca van a salir con hierro. Son pacientes que tienen una anemia que es hereditaria, lo va a acompañar toda su vida y no depende del hierro. Entonces, lo importante de hacer el diagnóstico es, por un lado, evitarse tratamientos innecesarios que lo van a llevar, lo pueden llevar incluso a la sobrecarga de hierro, y por otro lado, dar un consejo genético. Ese paciente que hoy es pediátrico y que no piensa en tener un hijo, va a crecer y el día de mañana va a tener un hijo, y si no sabe, si no conoce que es talasémico y no tiene en cuenta eso, puede encontrarse con una pareja talasémica, igual que él, que también desconoce su patología, y ahí cuando dos talasémicos menores se unen, pueden tener un hijo talasémico mayor, en el 25% de probabilidad en cada embarazo, pero esa probabilidad existe y se repite en cada embarazo. Es suerte, te toca o no te toca. Si lo sabemos, damos consejo genético y eso se previene. Otra causa de anemia microcítica es la anemia de procesos crónicos y finalmente la intoxicación por plomo. Pasamos ahora a las normocíticas. Cuando hablamos de normocíticas, por lo general son anemias hemolíticas, ¿sí? Y la causa puede ser congénita o puede ser adquirida. Congénita la tenemos que pensar desde la membrana del glóbulo rojo hacia el interior. Entonces hablamos de membranopatía, de enzimopatía, de hemoglobinopatía, o bien adquirida, y esto lo vemos mucho en pediatría por anticuerpos, simplemente una infección viral, drogas que generan anticuerpos y atacan al glóbulo rojo. Las microangiopatías
cuando se suman otras citopenias, sobre todo la plaquetopenia, ahí debo abrir los ojos porque puedo estar en presencia de un SUB o de una PTT y esto es una urgencia. Secundaria a infección, como les decía, porque se generan anticuerpos, así que sería cuando se produce una infección o por daño directo o por anticuerpo. Y la enfermedad renal y la hemorragia aguda provocan de la misma manera una anemia de tipo normocítica. Y anemias macrocíticas, vamos a pensar en carencias, ¿sí? Carencia de fólico o B12, ¿sí? Entonces, acá tenemos que recabar el antecedente familiar, si hacen dietas restrictivas en la familia. Yo les decía recién, se hizo un estudio en el Garrahan donde pacientes eran todos hospitalarios, tenían el antecedente de que sus madres eran veganas o vegetarianas estrictas, y lo que se había visto es que incluso habían hecho esa dieta durante el embarazo. Esto genera deficiencia de B12, sobre todo, de fólico no, pero de B12 sí, a la hora del nacimiento del bebé. Entonces, lo que se vio es un retraso madurativo cuando el paciente va creciendo y, bueno, esto es en algunos casos hasta irreversible. Por eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Y ya se ha manifestado en el último CONARPE, el Comité de Nutrición envió un comunicado de prensa donde se exige que toda madre que haga dieta vegana y exponga a sus hijos a la misma dieta, debe comprometerse a hacer controles periódicos con hematología, neurología, pediatría. Bueno, esto es un dato a tener en cuenta porque hoy en día está aumentando este tipo de prácticas. Bueno, y estos pacientes van a tener lo que se llama cambios megaloblásticos, donde además de afectarse el glóbulo rojo, provocando una disminución en la producción del glóbulo rojo, se afectan los glóbulos blancos y las plaquetas. Puede tener tricitopenia el paciente y tiene cambios a nivel nuclear en el glóbulo blanco que son característicos de la megaloblastosis, ¿sí? A eso se le llama con cambios megaloblásticos, cosa que no se ve en la anemia plásica o en la hipoplasia eritroide o anemia de Black-Van-Diamond. Bueno, seguimos. Esto excede lo que el pediatra clínico debe seguir estudiando, así que no profundizo en eso. Vamos entonces a cómo estudiamos al paciente anémico. Y esto es algo que ustedes tienen en cuenta. Nunca llega el paciente sin haber hecho ningún approach por parte del pediatra y seguramente lo saben hacer. Tenemos que ver antecedentes familiares para pensar si esto puede ser una anemia hereditaria. Otra cuestión a tener en cuenta, bueno, es parte de la historia clínica, el examen físico, un estudio hematológico y ver si necesitamos exámenes complementarios. En este caso ya pasarían para el especialista. Dentro de los antecedentes familiares vamos a pensar en padres y hermanos, ¿sí? Tener en cuenta si alguno de ellos tiene una anemia caracterizada. En la mayoría de los casos te dicen sí, el papá tuvo anemia cuando era chiquito, le daban hierro, pero nunca le dijeron un diagnóstico. Siempre está poco definido el estudio de los pacientes, de los familiares, perdón. Ver si además de anemia hay ictericia. Esto ya me orienta hacia hemólisis. Si hay ictericia es porque hay hemólisis. Entonces pensar en alguna de las anemias hemolíticas de causa enzimática, membranopatía, hemoglobinopatía. Esto ya es de resorte del especialista. Si además vienen con el antecedente de litiasis, ¿sí? El padre se operó de cálculos en la vesícula, tiene un tío que también se operó de cálculos en la vesícula, entonces pensar que hay una anemia hemolítica
y que esos cálculos son de bilirrubina. Entonces, tener en cuenta que si hay antecedentes de ictericia o de litiasis, esto se puede tratar de una anemia hemolítica. Pero hay que ir a preguntarlo, porque el paciente no te va a decir, no va a asociar una cosa con otra, no te va a decir que al padre le sacaron la vesícula por cálculos. Si uno lo indaga, ahí obtiene el dato y orienta bastante. El sexo, hay anemias que están, anemias hereditarias, que están ligadas al X, y una de ellas es el déficit de glucosa 6-fosfato, y es una anemia entonces que la van a padecer los varones de la familia. Otra cuestión es la raza o el grupo étnico. Esto se ve sobre todo con las hemoglobinopatías. La hemoglobina S está más ligada a la raza negra, la anemia, la talasemia más ligada al Mediterráneo, pero la realidad es que esto se ha globalizado y ya no tenemos tanta influencia porque nos hemos mezclado muchísimo, tanta influencia de razas. Bueno, la edad es importante. Si es un neonato, en la mayoría de los casos se trata de algo hemolítico o bien por pérdidas. Y con pérdidas me refiero a las extracciones que el bebé sufre estando en neo. Y de lo hemolítico sabemos perfectamente que puede ser inmune, una infección o raramente intrínseca del glóbulo rojo. En la mayoría de los casos son las dos primeras causas lo que llevan a la anemia en el neonato. Por pérdidas, ya dijimos. Ahora, en el primer año de vida, la causa número 1 es la deficiencia de hierro, junto con las infecciones. Cuando vamos a la historia clínica, indaguemos sobre la dieta, porque esto es fundamental. Los chicos sabemos que no comen carne, prefieren no comer carne si tienen que elegir, y si a eso se le suma una dieta restrictiva por decisión familiar, peor aún. El folato lo vamos a obtener de las verduras, pero si cocinamos mucho las verduras es muy lábil y se pierde. Entonces, tener en cuenta si comen verduras, si comen crudas, cocidas. La deficiencia del hierro, por supuesto que el hierro está fundamentalmente en las carnes rojas, y la deficiencia de B12 que hablamos ya. Los antecedentes de drogas, si el paciente está haciendo una droga en forma crónica, tener en cuenta que esa puede ser la causa, no descartar ninguna droga. Infecciones, fundamentalmente hepatitis. El parvovirus B19 tiene un tropismo especial por el eritroblasto, así que va a generar anemia seguro. El virus de Epstein-Barr, el citomégalo, bueno, son cuestiones que tenemos. Si vamos a pedir un hemograma, pidamos estas serologías. Si de la historia clínica recabamos que además de esa anemia, el paciente viene con antecedente de diarrea, pensar en un síndrome malabsortivo que aún no ha sido diagnosticado, pensar en parásitos. Si además de la diarrea tiene sangre en la caca, bueno, por supuesto esto es una urgencia y todo pediatra clínico no se lo tiene que decir el hematólogo, justamente el que dispara la alerta en estos casos es el pediatra clínico. Si el paciente tiene antecedente de diarrea con un rash, pensar en un parvovirus, esto es característico del parvo. Antecedente de diarrea más síntomas, neurológicos, pensar que puede ser una deficiencia de B12. Si lo revisamos y a nivel de piel presenta hiperpigmentación, puede ser una anemia de Fanconi, esto es raro. Tener en cuenta que no tenga agregada otra cuestión como petequias. Si el paciente viene con anemia, pero además tiene petequias, cuidado, ya no es una anemia común y corriente y esto se recupera con hierro. Pensar en que puede ser un urémico hemolítico en primer lugar, pensar que puede ser una aplasia, una infiltración medular. Cuando está comprometiendo más de una serie, tenemos que abrir los ojos
y preocuparnos. ¿Puede ser una cuestión infecciosa? Tranquilamente, pero tengamos en cuenta las cuestiones más urgentes primero. Ictericia, como yo les decía, si vemos que está ictérico, pensemos que esto es una anemia hemolítica. La facie, la talasemia mayor, tiene una anemia, una facie muy característica, pero esto se va dando con el tiempo. No vamos a diagnosticar una talasemia mayor por la facie. La boca, si vemos glositis o keilitis, pensemos en alguna anemia carencial. Bueno, y acá cuando hicimos el interrogatorio y buscamos antecedentes familiares, buscamos algún otro síntoma o signo asociado, revisamos al paciente y vemos si esto no se agrega, si a esto no se agrega alguna manifestación en piel. No lo dije, pero cuidado que al revisarlo no tengamos una esplenomegalia. Esto es fundamental porque ya deja de ser una anemia leve que me da tiempo a estudiarlo, una hepato o esplenomegalia, ¿sí? Puede ser infeccioso tranquilamente, pero puede ser algo maligno, y entonces si dentro de mis diagnósticos diferenciales está que puede ser algo hematológico maligno, no debo perder tiempo y la derivación debe ser inmediata. Ni siquiera perder tiempo profundizando un nuevo laboratorio. Con lo que tengo, lo derivo. Bueno, a nivel del laboratorio, voy a focalizarme en la hemoglobina, como les dije, porque eso me va a definir si estoy en presencia de una anemia o no. Esto parece una pavada, pero muchas veces nos adelantamos a catalogar como anémico un paciente. El número de glóbulos rojos es importante porque se da un fenómeno en la talasemia, que es que el paciente tiene baja hemoglobina con un montón de glóbulos rojos, por encima de 5 millones de glóbulos rojos. Esto es característico de la talasemia y además el BCM me lo termina de definir. Si bien el sello se pone haciendo la electroforesis de hemoglobina con un estudio adicional, pero viendo los parámetros del laboratorio con un hemograma común y corriente, yo puedo casi ponerle el sello a la talasemia. El paciente talasémico, además de tener anemia por una hemoglobina baja, va a tener altos el recuento de glóbulos rojos y va a tener un volumen corpuscular medio por debajo de 60. ¿Sí? No va a ser una microcitosis de la ferropeña, va a ser una microcitosis severa. ¿Sí? Es muy chiquito el glóbulo rojo. Entonces, con esos 3 parámetros del hemograma, yo quedo como un duque con los padres, porque lo mando al especialista para que pida el resto de los estudios, pero lo mando recontra bien orientado. Y después tenemos el HCM y el CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos habla de deficiencia de hierro, y en el caso de que aumente, de que esté aumentado, nos puede orientar hacia una esferocitosis. ¿Sí? Son cuestiones básicas que se ven en todos los hemogramas, pero a veces no las leemos porque no sabemos interpretarlas y nos da una información valiosísima. Bueno, esto es un frotis de sangre periférica. Como yo les explicaba, los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes. Son estos que vemos acá, este de acá. El resto que estamos viendo son glóbulos rojos adultos, ¿sí? Maduros. Como les decía, el glóbulo rojo joven, además de ser más grande, no ha perdido, en este caso, el ARN. Va perdiendo todo a medida que madura. Si yo encuentro esto en sangre periférica, no es normal. Esto me está hablando de que la médula ósea está respondiendo más activamente a la anemia que acaba de censar nuestro organismo, ¿sí? Entonces, por un lado me da un dato valiosísimo. La médula ósea funciona, ¿sí?
No estamos hablando de una aplasia de médula ósea. Por otro lado, me orienta a pensar que o se está rompiendo en sangre periférica o lo estamos perdiendo sangre, ¿sí? Fíjense con qué poco, esto es una gota de sangre al microscopio, con qué poco podemos orientarnos. Esta es la morfología que no le sirve conocerla al pediatra, pero son cuestiones que con una gota de sangre el hematólogo puede ir viendo, ¿sí? Esto, a ver acá, espero que vean el cursor, este es el esferocito, ¿sí? A diferencia de un glóbulo rojo normal, que tiene esta claridad central, el esferocito, al ser esférico, se ve de esta forma. No tiene la biconcavidad que tiene el glóbulo rojo normal, ¿sí? Eso no es normal. El macrocito, esto es un glóbulo rojo más grande. Entonces, me puede estar hablando de que hay glóbulos rojos jóvenes dando vueltas o de una anemia macrocítica. Ahora, en la anemia macrocítica yo veo todos los glóbulos rojos grandes, no alguno aislado. Bueno, y acá tenemos eliptocitos. Esto me está hablando de una eliptocitosis, puede ser, ¿sí? Todo depende del número. Si tengo aislado un eliptocito, no hago diagnóstico de nada. Pero si lo tengo en un alto porcentaje, tengo que estudiar esa membrana del glóbulo rojo porque algo está mal. Esta es la anemia de células falciformes, donde se ven estas bananas. Esto es un glóbulo rojo anormal. Estas son las células en diana o target cells que se ven tanto en las talasemias como en las carencias de hierro, ¿sí? Bueno, y acá hay un poco de todo en la morfología, pero se ven estas células en gota o en lágrima, dacriocitos, que no son normales, entre otras tantas formas. Ven que tengo un poco de liptocitos, tengo microcitos, acá bien chiquitito, tengo macrocitos, esto es lo que se conoce como poiquilocitosis y anisocitosis. Poiquilocitosis me habla de muchas formas distintas, anisocitosis me habla de muchos tamaños distintos. A este paciente hay que estudiarlo. Bueno, el abordaje de pacientes con BCM bajo, volumen corpuscular medio bajo, y reticulocitos bajos es el más frecuente en pediatría, porque me está hablando de una talasemia o de una deficiencia de hierro. A ese paciente le tengo que pedir un laboratorio con perfil de hierro. No se olviden del perfil de hierro, sobre todo si estamos hablando del primer año de vida, de los 6 años o de la adolescencia, que es donde son los puntos de más carencia de hierro. Hacerle la electroforesis de hemoglobina es un paso siguiente y es lo que me va a permitir ponerle el sello a la talasemia, ¿sí? Hacerle una médula o una tinción de PERS es en casos, la verdad que muy, muy contados. No es la forma de llegar al diagnóstico de una talasemia ni de una carencia de hierro. En la morfología voy a encontrar, como les decía, o células diana, las target cell, o punteado basófilo. Y después tenemos otras causas de BCM bajo y reticulocitosis baja, que son las anemias de las enfermedades crónicas y las anemias sideroblásticas. Estas son más infrecuentes. Bueno, cuando tenemos el BCM aumentado, entonces, si lo que estamos sospechando en primer lugar va a ser por carencia, por déficit de B12 o de folato, voy a tener que hacer el dosaje de B12 y folato, por supuesto. También ocurre cuando la función tiroidea está disminuida, entonces le pido un perfil tiroideo y como un paso siguiente, en algunos casos se requiere la punción de médula ósea. Cuando tengo un paciente con el volumen corpuscular medio normal, una anemia normocítica, en esos casos puedo pensar en un síndrome de falla medular primaria o secundaria. En estos casos, cuando tengo
un perfil de hierro normal, una función hepática normal, creatinina normal, lo derivo, ¿sí? Lo derivo para que lo siga estudiando el hematólogo con dosaje de eritropoyetina y con una punción de médula, porque en muchos casos estos pacientes se acompañan de otra serie, de citopenia en otra serie. Bueno, el ritmo de instauración me va a hablar de si esto es agudo o es crónico. Esto va a definir la manifestación clínica, ¿sí? Cuando es agudo, cuando la instauración es brusca, ahí se ponen en marcha mecanismos compensatorios que hacen que la manifestación clínica sea bastante evidente, ¿sí? Y entonces aumenta la frecuencia cardíaca y el paciente está sintomático. Un paciente que tiene una anemia crónica, una anemia hereditaria, es raro que tenga manifestaciones clínicas. Entonces, los síntomas generales, como todos sabemos, ni hace falta nombrarlos. A nivel cardiovascular es fundamental auscultar a un paciente que tiene anemia porque si el paciente tiene un soplo o tiene taquicardia, en algunos casos termina definiendo la necesidad de una transfusión, aun cuando el valor de hemoglobina no sea tan bajo. Pero si la instauración fue muy aguda, hace que esté descompensado. A nivel neurológico, voy a tener estas manifestaciones en el caso de una anemia severa. Bueno, la palidez, esto se puede evidenciar en la palma de la mano, en las mucosas, en la oreja. No tomen en cuenta muchas veces el resto de la piel porque hay pacientes muy blancos, ojerosos y que impresionan anémicos, pero tienen los labios bien colorados y eso nos deja mucho más tranquilos. Son de piel de tez muy blanca, pero no están anémicos por eso. Bueno, acá hablé de generalidades, de cómo encarar a la consulta cuando el paciente tiene anemia, ¿sí? Ahora me gustaría que focalicemos más en la anemia ferropénica, que es la que más van a ver por consultorio y que el pediatra puede tratar perfectamente, ¿sí? Lo más importante de esto me parece que pasa a ser cómo la prevenimos, ¿sí? En muchos casos se puede evitar haciendo una adecuada profilaxis y por cuestiones de falta de convicción a veces o porque la madre no termina de entender la importancia de la profilaxis con hierro, se pasa y el paciente termina presentándose con anemia y necesitamos hacer un tratamiento rápido y necesitamos revertir esa situación. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia, por qué no queremos que nuestro paciente sea anémico, sobre todo en los primeros 2 años de vida, ¿sí? Tenemos en cuenta con este mapa, que está tomado de una página de viajes, vamos a tener en cuenta un poco, hacernos un panorama de dónde hay más anemia ferropénica y coincide, por supuesto, con los países menos desarrollados, más pobres. Así que ahí estamos en Argentina con un 33% de pacientes anémicos para que ustedes tengan anémicos por falta de hierro, para que ustedes tengan en comparación con un paciente, con un país del primer mundo, que es un 2%. ¿Sí? Entonces, dentro de la Argentina también se vieron diferencias y se vio más anemia en el norte del país. Esto evidentemente también tiene una cuestión asociada con la pobreza. Los picos de prevalencia en pediatría son, por supuesto, lo que yo les decía, los primeros 2 años de vida. Decimos desde los 6 meses porque a partir de esa edad es cuando los depósitos de hierro que el paciente recibió de su madre intraútero empiezan a desaparecer, se consumen.
Y la alimentación que se empieza a introducir a partir del 6º mes es muy baja en hierro. Entonces, ahí es donde se produce la principal carencia de hierro. Esto es un problema porque es acá donde se produce el desarrollo neurológico. El crecimiento del cerebro. Yo necesito que mi paciente tenga todos los glóbulos rojos que necesita, porque el glóbulo rojo transporta oxígeno. Esa es la función del glóbulo rojo. Ningún tejido puede crecer adecuadamente si no tiene el oxígeno que necesita. El ingreso escolar es otro pico de prevalencia de anemia ferropénica, y la adolescencia. Estos 3 puntos coinciden con un crecimiento importante del paciente, donde termina ocurriendo que la demanda, el requerimiento, supera el aporte. Entonces, tengamos en cuenta esto a la hora de pedirle análisis a nuestros pacientes. Hay muchos chicos que no necesitan análisis, son recontrasanos y que nunca en su vida ingresan al colegio y nunca tuvieron un análisis. Bueno, aprovechen ese momento para pedirle un hemograma con perfil de hierro, ¿sí? Es una buena práctica, sin duda. Lo mismo en la adolescencia. Bueno, cuando hablamos de balance de hierro, va a depender un poco de esta balanza entre la absorción y la excreción, ¿sí? Y acá surge un concepto que fue revolucionario en su momento, porque ayudó muchísimo a entender un montón de trastornos a la hora de la absorción intestinal del hierro, y es la hepcidina. La hepcidina explica un montón de situaciones, incluso la anemia de procesos crónicos, o la anemia que se genera en las infecciones, y lo dejo para el final porque es un ítem importante. Muchas veces los pediatras, y con buen tino, suspenden el tratamiento con hierro cuando el paciente está cursando una infección. Y muchas veces no terminamos de entender por qué lo hacemos, pero es una práctica que ha quedado arraigada, es de esas buenas prácticas que se van contagiando, pero no terminamos de saber exactamente cuál es el porqué. Bueno, con la hepcidina entendemos por qué lo hacemos. La hepcidina es una molécula clave para explicar la fisiopatología de la anemia. Es el regulador de la absorción intestinal del hierro. En este gráfico vemos dos cosas. Un escenario con exceso de hierro y otro con déficit de hierro, ¿sí? En el primer escenario, ¿qué ocurre? Este es el enterocito, el hierro va a entrar por el borde apical y se absorbe, ingresa al plasma por la membrana basal a través de la ferroportina. ¿Qué va a regular que esa puerta se cierre o se abra? Lo va a regular la hepcidina. ¿De dónde viene la hepcidina? Es una proteína que se genera en el hígado, tiene acción antimicrobiana. ¿Y qué es lo que gatilla la síntesis de hepcidina? La va a gatillar el nivel de hierro plasmático, la hipoxia que el paciente está sufriendo, las citoquinas. Entonces, cuando tengo exceso de hierro en plasma, esto gatilla la producción de hepcidina por parte del hígado, y el aumento de la hepcidina inhibe el ingreso del hierro al plasma. Si ese hierro no puede ingresar, queda almacenado en forma de ferritina dentro del enterocito y se pierde en la descamación. Y por otro lado, ese aumento del hierro adentro del enterocito hace que se frene su ingreso desde el lumen intestinal, ¿sí? Bueno, espero que se entienda. Esto es lo que ocurre, es el regulador
de la absorción intestinal de hierro más importante que tenemos. Y ¿qué pasa? Al inhibir el ingreso de hierro al plasma, la transferrina, que es quien transporta al hierro hacia la médula ósea para que pueda utilizarse en la síntesis de glóbulos rojos, la transferrina no tiene que transportar, ¿sí? Y entonces tenemos menos hierro en médula ósea para sintetizar glóbulos rojos. Esto es un balance perfecto que en algunos casos se da y funciona correctamente. Cuando este balance se altera, sea porque tenemos un trastorno en la síntesis de la hepcidina, empezamos a tener problemas importantes como la hemocromatosis. Si tengo una alteración genética donde no codifico para la hepcidina, no tengo este freno en la introducción del hierro, en la absorción del hierro, y esto lleva a la sobrecarga de hierro en el cuerpo, ¿sí? Cuando todo funciona bien, va bárbaro, y cuando las cosas funcionan mal, es un problema. Lo contrario ocurre cuando tengo bajo nivel de hierro en sangre y acá se va a frenar la producción de hepcidina. De esa manera ingresa el hierro a la sangre. Bueno, eso es un concepto, me parecía que está bueno introducirlo. Siempre aprendemos algo más y esto explica un poco mejor no solo la anemia ferropénica, sino la anemia que ocurre en los procesos infecciosos. Entonces, cuando hablamos de causa de anemia ferropénica en pediatría, tenemos que pensar en esta balanza que a veces no está muy equilibrada. Por un lado, el aumento de requerimientos y por otro lado, el aporte insuficiente. Aumento de requerimientos tengo por el crecimiento, esto es lo que ocurre en todos los niños. Un recién nacido pretérmino va a tener más aumento todavía, más requerimiento porque tiene que hacer su catch-up, un bajo peso, el paciente en el primer año de vida porque crece muy rápidamente, en la adolescencia cuando hace el pico de crecimiento y cuando hay expansión de la masa globular como puede ser un cardiópata, ¿sí? Con hipoxemia. Estos pacientes tienen requerimientos aumentados. Cuando hay pérdidas, ¿sí? Acá vamos a tener pérdidas en el periodo neonatal por causas propias del periodo neonatal o postnatal, parásitos gastrointestinal, bueno, asociada a coagulopatía. Acá, yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero a mí me lo tapa la barra esta. Bueno, puede ser que esté perdiendo, es más raro, pero a nivel pulmonar, a nivel genital, por supuesto, y la pérdida que se da por leche de vaca. Me ha pasado de ver pacientes que incluso, bueno, han recibido leche de vaca fluida desde antes del año, antes de los 2 años, crónicamente, desde que nacieron, le dieron la leche de vaca fluida y han necesitado transfusiones. Así que no es una anemia leve. Tener en cuenta que por pérdidas de este tipo se puede llegar a una transfusión. Bueno, después tenemos el aporte insuficiente, que esto tiene que ver con la dieta o con la mala absorción intestinal. Con la dieta, bueno, de vuelta, esto es repetir más de lo mismo, así que no vamos a profundizar. Y la absorción intestinal, cualquier síndrome de mala absorción, una enfermedad celíaca, repito que no ha sido diagnosticada, porque una enfermedad celíaca que está diagnosticada y está bien tratada, absorbe el hierro perfectamente. La diarrea prolongada, la enfermedad intestinal inflamatoria y los parásitos, una cuestión muy común en nuestro medio. Entonces, si vamos a destacar las causas más importantes, a ver, no puedo, ahí está. Tenemos a nivel de crecimiento el bajo peso, la dieta
y los parásitos. Estas son las causas más frecuentes que vemos. Son todas causas en las que el pediatra tiene injerencia y que puede tranquilamente manejar y muchas veces prevenir. Bueno, los alimentos que contienen hierro, muchas veces se insiste en que el hierro está en la espinaca, en las lentejas. Sí, sí, está en las verduras y nadie lo niega, pero en comparación, la cantidad, los miligramos de hierro por peso del alimento es lo que nos define a nosotros qué cantidad tenemos que comer para equiparar lo que yo obtengo de los cereales o de los vegetales con lo que obtengo de una pequeña porción de carne roja. Entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que el hierro está en el músculo, ¿sí? Está en el músculo de la carne, no está en la sangre, con lo cual si yo como una carne jugosa y flotando en sangre, no voy a incorporar más hierro. Cocinen tranquilos la carne porque además de prevenir el urémico hemolítico, vamos a estar consumiendo el hierro perfectamente bien. Y bueno, tenemos esta ventaja con respecto al, sumado a algo más que vamos a ver, el hierro proveniente de las carnes tiene muchas ventajas. Esta es una. Cuando nosotros le decimos al paciente que el hierro que consume de la carne se absorbe solo, es por esto, porque es el hierro Hem, el hierro que proviene de la carne. El hierro no Hem, el que proviene de los vegetales, es el hierro que necesita absorberse mejor con vitamina C y que debemos evitar darlo junto con la leche, ¿sí? Y esto pasa con los preparados para los tratamientos. Este sería el hierro polimaltosato. El hierro polimaltosato se absorbe solo, nada interfiere ni mejora la absorción. Ese es un concepto también re importante que quiero que se lleven, porque no hace falta torturar al paciente si le vamos a dar un Vitalix, por ejemplo, si le vamos a dar un hierro polimaltosato, no hace falta torturarlo con que aleje 1 hora la ingesta del hierro, 1 hora de las comidas. Se lo puede dar y tomar la leche atrás, ¿está? Lo mismo pasa con el hierro que proviene de la carne. El hierro del sulfato ferroso, por ejemplo, es equiparable a este. Nosotros necesitamos aumentar la absorción con vitamina C, con un jugo de naranja exprimido, y necesitamos evitar darlo cerca de la leche y de las comidas en general. Entonces, 1 hora antes de darlo y 1 hora después, el paciente no puede ingerir nada. ¿A qué nos lleva esto? A la falta de adherencia al tratamiento y a malos resultados terapéuticos. Con lo cual, si el paciente come carne, no le hagan al padre preparar el jugo de naranja para que absorba mejor ese hierro, porque no hace falta. Si el paciente toma sulfato ferroso hierro polimaltosato como tratamiento, tampoco hace falta. Bueno, sabemos que las diferencias entre las distintas leches, esto ustedes lo tienen mucho más claro que el hematólogo. En definitiva, la leche materna tiene menos porcentaje de hierro, pero se absorbe mucho más y tiene a favor que no presenta las pérdidas intestinales que presenta la leche de vaca. Bueno, recalco esto, el periodo más crítico es este. Es donde más crecimiento se genera, por eso es donde aumentan los requerimientos de hierro, perdón, y de oxígeno también. Tratemos de que nuestros pacientes no estén anémicos en este
semestre de la vida. Bueno, a veces hay otro concepto que también quisiera que ustedes se lleven de acá. Muchas veces el paciente no tiene una anemia manifiesta, tiene una anemia prelatente o latente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los valores de hemoglobina aún son normales, pero los depósitos de hierro han caído. Entonces, si yo veo que en el perfil de hierro aparece bajo el hierro, tengo que activar la alarma. A lo mejor refuerzo con la dieta y no hace falta más que eso, pero tengo que tener en cuenta que si esta situación continúa en el tiempo, va a terminar en una anemia evidente, una anemia manifiesta. Y esto es cuando cae el valor de hemoglobina, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, y muchas veces nos ocurre que las consultas son en la etapa de latente, ¿sí? No llegan a ser anemias manifiestas. El sistema nervioso central y la deficiencia de hierro, bueno, entre los 6 y los 24 meses es la mayor prevalencia de hierro, y tenemos que tener en cuenta que es cuando más requerimiento por el rápido crecimiento del cerebro tenemos, así que es fundamental para evitar todas estas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, evitar la anemia. Hay que ir a buscarla, muchas veces no da síntomas. Siempre se sugiere la profilaxis con hierro a partir del 4.º mes en los recién nacidos de término, y un análisis de sangre al año, que por lo general siempre el pediatra lo pide. La prevención de la deficiencia de hierro se puede lograr con la fortificación de alimentos. Cuando hablamos de un alimento fortificado, esto es real, y la suplementación en los recién nacidos, va a depender de si es recién nacido de término o pretérmino, la dosis y el momento de la introducción de esa profilaxis. Entonces, si es un recién nacido de término, todos sabemos que es 1 miligramo kilo día, y es a partir del 4.º mes hasta el mes 12 o mes 18. Eso es variable. Si es un recién nacido de término, la dosis va a depender de si además es bajo peso o muy bajo peso, ¿sí? Y de eso dependerá también el momento, el mes en el que se introduce. Fíjense que en el muy bajo peso no se espera, es en el primer mes. La fortificación y el aporte nutricional son cosas que, a pesar de que uno esté poniéndole hierro profiláctico, vale la pena educar en eso. La fortificación de los alimentos se puede conseguir en la leche fortificada con hierro, la Serenísima, Sancor, la que sea, funciona, es buena. En la harina, en el arroz, los cereales para el desayuno, sugieran ese tipo de alimentos fortificados porque funcionan. Cuando se hace la fortificación de hierro, con hierro en la leche, uno cree que va a estar expuesto al calcio y que esto es mentira y que no va a ser buena. No, en realidad está recubierto por este liposoma que hace que esté protegido el hierro y pueda ingresar perfectamente. Bueno, y cuando vamos a elegir el tratamiento con hierro, porque ya diagnosticamos la anemia ferropénica, no es una anemia prelatente, no puedo con algún ajuste pequeño en la dieta lograr que esto revierta, necesita suplementarse, y entonces elegimos el hierro oral. Hay muy pocas indicaciones para el hierro parenteral, y a la hora de elegir el hierro oral, voy a elegir la formulación que más me convenga. Si estoy en el hospital y el único hierro que tengo, porque la nación, la provincia, no compra otro hierro que el sulfato ferroso, bueno, tendré que elegir el sulfato ferroso. Si estoy en el consultorio y puedo recetarlo, yo le sugiero el hierro que más fácil se absorbe, que mejor tolerancia tiene
y que más fácil adherencia tiene, porque en definitiva esto es lo que me va a definir la respuesta. Se hizo un estudio, a mí parece que me paga el hierro polimaltosato, en realidad ni muestras gratis me dejan, pero bueno, vamos a hacer honor a la verdad, y se hizo un estudio. Nosotros nos habíamos quedado con el concepto hace mucho tiempo de que las sales de hierro hacían efecto mucho más rápido. En realidad se vio que, bueno, se comparó el hierro, las sales de hierro con el complejo polimaltosato, y se vieron unas cuantas ventajas en cuanto a tolerancia y a interacción con alimentos de parte del complejo de polimaltosato. Y lo que se vio a nivel de eficacia es que luego de 9 semanas de tratamiento, los niveles de hierro, de hemoglobina, perdón, alcanzados con ambas terapias son equiparables, ¿sí? Se llega al mismo valor de hemoglobina. Así que no habría, a no ser que el paciente tenga una anemia que está en el borde de la transfusión y que yo quiero que aumente más rápidamente, no habría una indicación clara a nivel de eficacia para preferir el sulfato ferroso. Y por supuesto, a nivel de seguridad, como les decía, tiene muchos efectos, mucho menos efectos adversos. El hierro polimaltosato es mucho mejor tolerado y por eso la adherencia va a ser mayor. Estas son las causas de pacientes con anemia ferropénica sin respuesta al tratamiento con hierro. Este es un motivo muy frecuente de derivación. ¿Qué pasa? Nosotros diagnosticamos bien, tiene una anemia ferropénica, le damos el hierro, insistimos con el hierro, repetimos el tratamiento y el paciente no mejora. ¿Cuáles son las causas? Las que están remarcadas acá. La falta de adherencia es casi la mitad de las veces, ¿sí? Esta es la causa más importante. Por pérdidas es la siguiente, por mala absorción y luego la enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Con qué nos referimos a pérdidas? Fíjense qué es lo que está en verde. Una gastritis, parásitos, alergia a la leche de vaca, ¿sí? Por mala absorción nos estamos refiriendo a enfermedad celíaca, y eso está bueno porque no se queden con que no responde al hierro. A ver, no responde. Chequeemos la adherencia. Si no nos cierra, cambiemos la formulación. Pasemos si estaba con sulfato ferroso, pasemos al polimaltosato. A pesar de eso, sigue anémico. Pensemos que puede tener parásitos. Nos podemos dar cuenta y orientar mejor con los parásitos al ver el hemograma, la fórmula, los eosinófilos que están aumentados, y ahí decimos, bueno, le hago tratamiento antiparasitario, ni pierdo tiempo en recolectar materia fecal, le hago el tratamiento empírico y luego retomo el tratamiento con hierro. Si no tengo indicios de que tenga una parasitosis y puede tener manifestaciones de mala absorción, pensarlo, ir a chequearlo, ¿sí? Estas cosas son fundamentales que las pueda manejar el pediatra, ¿sí? No pierdan de vista esto. Cuando la anemia ferropénica no responde al tratamiento, piensen en estas 3 causas siempre. Bueno, el tratamiento parenteral no vamos a profundizar y ya quedaría a cargo del especialista, pero fundamentalmente es cuando no tenemos un intestino que pueda absorber el hierro, ¿sí? Y bueno, y esto es para que ustedes se lleven en la cabeza, con esto ya estamos terminando, la diferencia entre la ferropenia y la talasemia, que es cuando tenemos una anemia microcítica. Como yo les decía, recuérdenlo, la ferropenia tiene microcitosis, pero la talasemia tiene
el doble de microcitosis, ¿sí? La ferremia, en el caso de la ferropenia, va a estar disminuida, pero en la talasemia va a estar normal o incluso aumentada, ¿sí? Entonces, con estos dos factores yo puedo orientarme. El TIBC, que va a estar normal y va a estar aumentado en la ferropenia. El TIBC es la capacidad de transporte que tenemos. Es como los asientos del colectivo que tenemos disponibles. Entonces, en la anemia ferropénica va a estar aumentado. El porcentaje de saturación son los asientos que tenemos ocupados. En una anemia ferropénica van a estar bajos. Son poquitos asientos ocupados con hierro. Y a diferencia de lo que pasa en la talasemia, que va a estar normal o aumentado. Los depósitos de hierro, ¿cómo van a estar? Por supuesto, en la ferropenia van a estar disminuidos, al igual que la hemosiderina. Ferritina y hemosiderina son las dos formas de depósito. La hemosiderina, a diferencia de la ferritina, tiene más porcentaje de hierro, un 30% más de hierro. Y en la talasemia los depósitos van a estar normales o aumentados, ¿sí? Así que tenemos en talasemia un perfil de hierro normal con un BCM muy bajo que no se explica por falta de hierro, ¿sí? Bueno, con esto terminamos de hablar de anemia en general, clasificación, ferropenia. Y pasamos a un punto, como yo les decía, cuando hablé de hepcidina e introduje este concepto, que es importante tener en cuenta para los pacientes con anemias asociadas a enfermedad crónica o a infecciones, ¿sí? ¿Por qué no tiene sentido hacer un tratamiento con hierro? Entonces, cuando tenemos la anemia de la inflamación, y por eso puse inflamación y no anemia de procesos crónicos, inflamación en general, recuerden ustedes que la hepcidina, la función de la hepcidina es disminuir la absorción intestinal de hierro y aumentar el secuestro de hierro en el sistema retículo endotelial, en el macrófago, ¿sí? De esta manera, tenemos menos hierro disponible en médula ósea para fabricar glóbulos rojos. ¿Qué pasa? En la fisiopatología de la anemia de procesos crónicos o de la anemia de la inflamación, ocurre por, básicamente, yo estoy resumiendo en 2 palabras un capítulo enorme. Básicamente por disminución de la eritropoyetina, y esto tiene que ver con el aumento de las citoquinas inflamatorias, proinflamatorias hacen que disminuya la producción de eritropoyetina y con eso el estímulo de la eritropoyesis, y por la disminución de la disponibilidad de hierro en médula ósea. ¿Y esto por qué? Por el aumento de la hepcidina. La hepcidina es un reactante de fase aguda. Cuando hay un proceso inflamatorio con aumento de citoquinas, las citoquinas gatillan el aumento de hepcidina. Y recuerden que la hepcidina estaba destinada a frenar la absorción y a disminuir la disponibilidad de hierro, en definitiva, en médula ósea. Entonces, ¿tiene sentido dar un tratamiento con hierro en un paciente así? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar dando hierro a un paciente que tiene cerrada la puerta del enterocito. La imagen que yo les mostraba antes, donde estaba frenada la absorción, acá, va a estar frenada. Entonces yo le aporto un montón de hierro a un paciente que no va a transferir ese hierro a la sangre y no va a llegar a médula ósea. Si llega a absorberlo, va a ir al sistema monocítico macrofágico del hígado, va a ir a acumularse al sistema retículo endotelial. ¿Está? Por otro lado, las bacterias sabemos que, así como las células cancerígenas, necesitan hierro para proliferar. Le estamos facilitando a las células que
que se reproduzcan, que se dividan. Así que no le hacemos mucho aporte al paciente dándole un tratamiento con hierro en las situaciones de inflamación, sea aguda o crónica. Bueno, ahora sí, dejo de compartir pantalla y compruebo que haya quedado alguien vivo y presente en la reunión. Espero no haberlos agobiado con la información. Bueno, muy linda, Clau, hermoso, muchas gracias. Gracias, Lu. Y bueno, si tienen preguntas es el momento de hacerlas. Así que los que quieran preguntar algo pueden hacerlo. Creo que pueden activar los micrófonos cuando quieran. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano. Bueno, primero, gracias por la presentación y muy claro los conceptos. Yo soy especialista en nutrición y quería recalcar a lo mejor algo que dijo Claudia y ayudar en algo que dijo, que es, Bienvenido, Maxi, perfecto. que es la falta de adherencia a los tratamientos con hierro, por lo que muchas veces decimos 1 hora o 2 horas antes. Recordar que el polimaltosato se absorbe muy bien, y una falla que también yo veo mucho en mi consultorio es que hacemos la asociación muchas veces del hierro, del sulfato ferroso, que viene en la concentración 1 gota, 1 miligramo, a las formas del polimaltosato, que es 1 gota, 2,5 miligramos. Por eso es un error que también se ve mucho, ¿sí? Que terminan diciendo 1 gota, 1 kilo, y para las formulaciones del hierro polimaltosato también siguen diciendo así. Acuérdense que es 1 gota, 2,5 miligramos, muchas veces tenemos que disminuir mucho la cantidad de gotas a administrar. Excelente. Sí, sí, muy bueno el aporte de Maxi. Nos sirve un montón porque uno tiene grabado eso y es un error. Cuando cambia de la formulación, tiene que replantearse la dosis. Exacto. Me preguntan por el chat si se puede medir la hepsidina. Sí, creo que dice eso. La hepsidina, bueno, es bastante compleja la medición, no está estandarizada, así que no es un recurso que tenemos disponible de rutina. Se reserva para los pacientes con hemocromatosis y es un problema hacer el diagnóstico, pero de rutina no lo hacemos. Otra de las preguntas dice, cuando realizamos profilaxis de hierro, por ejemplo, a partir de los 4 o 6 meses, ¿realizamos laboratorio de control a los 12 meses de vida aproximadamente? Sí, sería una buena práctica. No hace falta pinchar al paciente antes ni ir testeándolo. Hasta los 12 meses. Si el paciente tiene un buen nivel de hierro, incluso se podría suspender, y si estamos cortos con el hierro y además tiene anemia, replantearnos aumentar la dosis y prolongarlo hasta los 18 meses. Cualquier duda, desmútense y pregunten con confianza, que estamos para hablar en confianza y sacarnos todas las dudas. Son dudas que se presentan todo el tiempo. Sí, Fernando, a los recién nacidos de término se le indica profilaxis. Sí, esto es una buena práctica. A todo recién nacido de término se le indica profilaxis, y así sean recién nacido de término, peso adecuado, todo. A partir del 4.º mes se vio que las reservas de hierro disminuyen, y entonces ya no alcanza con la dieta de papillas que le empezamos a introducir. Tengan en cuenta que si es pretérmino lo va a necesitar antes, porque no ha recibido el aporte de hierro que justamente se recibe en el 3.er trimestre del embarazo. Un pretérmino se pierde justamente esa transferencia intrauterina de hierro. Por eso es antes, pero en ambos casos se acaban las reservas y es necesario suplementar antes de que caigamos en la anemia evidente. Bueno,
Ivana pregunta, ¿qué valor normal tomamos de reticulocitosis en un laboratorio? Y por lo general es menos del 2%. Los laboratorios siempre dan el valor de referencia, pero es menos del 2%. ¿Las carnes blancas tienen buen nivel de hierro? No, no. Tienen proteínas, pero no tienen hierro. El hierro está en las carnes rojas, así que hay que amigarse con la vaca. Y como les decía, no necesitamos que la carne esté jugosa para incorporar hierro. Bueno, y yo de vuelta. Gracias, Maxi. Estaba esperando No, que, es más fácil, que respondan. es más fácil hablar que no escribir. Sí. Otra cosa que veo en el consultorio muchas veces que por la preocupación de la ingesta esta de las comidas de carnes rojas, muchas veces, bueno, está el pollo que dicen o el pescado, que bueno, pero no es lo mismo en la biodisponibilidad. El huevo tiene muy buena biodisponibilidad de hierro también, que en las situaciones económicas a veces carenciales podemos suplantar un poco la carne roja por el huevo, sobre todo el huevo de codorniz, que bueno, tiene mayor biodisponibilidad. Y una precaución en las prácticas que hacen, muchas veces se indica zinc cuando no hay buena ingesta de carnes de proteína. Recordar que siempre, antes de indicar zinc, tenemos que tener buenos niveles de hierro. El zinc como coenzima acelera procesos de absorción, de metabolismo y puede exacerbar la deficiencia de hierro. Así que antes de indicar el zinc, sí, recordar que el paciente no tenga por lo menos clínica de anemia y que la ingesta de carnes sí sea buena y diaria. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo el dato porque es más o menos lo que ocurre entre el ácido fólico y la vitamina B12. Siempre tratamos de chequear que el paciente no tenga déficit de B12 antes de introducir la vitamina, el ácido fólico. Decime si estoy equivocada, Maxi. No, no, perfecto. Todo eso es lo mismo, exacto. Bien, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la primera charla de este curso. Ah, ahí apareció otra. Virginia pregunta si en paciente talasémico menor, ¿hasta qué nivel de hemoglobina baja toleramos como esperable para ese caso? Bueno, los talasémicos menores tienen una variabilidad tremenda entre paciente y paciente y por algún motivo que desconocemos, mejora con la edad. Por lo general es alrededor de los 9 gramos de hemoglobina cuando son menores de 6 años y esto va mejorando y van creciendo y terminan entre 10 y 11 gramos de hemoglobina. Terminan teniendo valores muy buenos de hemoglobina, pero lo esperable sería 9 gramos de hemoglobina para un paciente entre 9 y 10. Siempre chequeen en un paciente talasémico, porque tiene derecho a tener una ferropenia. Chequeen una vez al año que no necesite aporte con hierro, pero en realidad se tolera perfectamente esa anemia. Y Ivana pregunta, perdón, justo se me cortó el audio y no escuché si el polimaltosato es mejor o no que el sulfato ferroso. Mejor en el sentido de que es mejor tolerado, se absorbe más fácil, no necesito espaciarlo de las comidas, nada interfiere en la absorción de hierro, puedo tomar el polimaltosato, que además tiene gusto a esencia de vainilla, y tomarlo con el vaso de leche atrás, y además termina alcanzando los mismos valores de hemoglobina que el sulfato ferroso a las 9 semanas de tratamiento. Al absorberse mejor, al no necesitar espaciarlo de las comidas, que logro que el paciente cumpla con el tratamiento, porque si no, me quedo en la teoría, me quedo en indicárselo y nunca lo hace. En la práctica no termina funcionando.
Bueno, Maxi, gracias a vos por el aporte. La verdad que te vamos a derivar pacientes. Decinos a dónde te podemos encontrar, porque es cada vez más importante la interacción con el nutricionista en estos casos. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias a todos y los esperamos en la próxima reunión de este curso, que es el 8 de abril con trastornos de la coagulación. Para los que estén interesados y quieran participar, los esperamos. Muchas gracias.